Simulación del comportamiento no drenado de suelos, tensiones efectivas versus tensiones totales. Primera pregunta, ¿drenado o no drenado? ¿Qué hay que diseñar? ¿Qué hay que modelar? ¿Cuál de los dos materiales es más resistente? No hay respuesta para esta pregunta. Depende. En los materiales contractivos, probablemente la resistencia no drenada sea menor que la resistencia drenada. En los materiales dilatantes, la resistencia no drenada es probablemente mayor que la resistencia drenada. Expliquémoslo. Tengo un material que tiene esta resistencia no drenada. Este es el círculo en presiones totales. El círculo en presiones efectivas del mismo ensayo es este, en el cual el material desarrolló una presión de poros positiva, que quiere decir que el círculo efectivo colorado está a la izquierda del círculo azul en presiones totales. Si en este mismo ensayo mantuviéramos la tensión de confinamiento, pero permitiéramos el drenaje, entonces este punto está clavado y el material al drenar tendría este círculo de falla. Tendría una resistencia drenada que es mayor que la resistencia no drenada. Es este caso. Por otro lado, aquí tenemos un material que es denso y que por lo tanto cuando se lo somete a un ensayo no drenado desarrolla presiones de poros negativas. Quiere decir que el círculo de falla en términos de presiones efectivas es este y está a la derecha del círculo de falla en términos de presiones totales. Si este mismo material ensayado no drenado tiene esta resistencia y lo ensayamos en condiciones drenadas, queda clavado sigma 3. Entonces el material va a fallar para el círculo que se ve acá. La resistencia no drenada es mayor que la resistencia drenada. Es este caso. ¿Cuándo es necesario el análisis drenado y no drenado? Si la velocidad de carga es mayor que la de disipación de presión de poros, hay que analizar ambos casos, drenado y no drenado, porque en principio es muy difícil saber cuándo se va a cambiar de una situación a la otra si es que no hay cuidadosas mediciones de permeabilidad y rigidez de los materiales, que no es el caso más frecuente. Es innecesario además adivinar el caso crítico, pero en términos generales, si es un proceso de carga en el que aumentan las presiones medias y el material es blando, entonces contrae. Lo primero que hay que analizar es el estado no drenado. Si es un proceso de descarga como una excavación y el material es blando, puede dilatar, hay que analizar primero el estado drenado. Entonces, taludes excavados y excavaciones, primero drenado, después no drenado, porque drenado es más crítico generalmente. Fundaciones, por ejemplo, primero no drenado y después drenado, porque no drenado es más crítico usualmente. En el caso de materiales de suelos duros, en general en carga dilata y en descarga contrae, de manera que habría que analizar las cosas en orden inverso al anterior. De todas maneras, si el material va a funcionar en algún momento en estado no drenado, lo correcto es analizar ambos casos. Al fin de cuentas, es un análisis que a esta altura es muy simple. ¿Qué quiere decir drenado y no drenado en la práctica? Este es el caso paradigmático. Acá tenemos un silo que fue construido a lo largo de una cierta cantidad de meses o años y como fue construido lentamente pudo soportar su construcción en condiciones seguras. ¿Y por qué está inclinado? Porque después debe haber venido un barco que lo debe haber cargado de cereal en muy poco tiempo. Entonces, la construcción del peso propio del silo fue probablemente, o fue seguro, drenada, mientras que la carga de grano en el silo fue probablemente no drenada. El material pudo haber resistido el peso total del silo si hubiera sido cargado lentamente el grano también para que trabaje en condiciones drenadas. ¿Qué nos dice esto? Que el suelo que está debajo de este silo es relativamente blando con tendencia a contraer, porque la resistencia drenada resulta obviamente mayor que la resistencia no drenada. ¿Y por qué no se cayó este edificio? Porque es un edificio de oficinas que no recibió la carga del grano que llenaba este silo de manera inmediata. ¿Cómo se modelizan las condiciones no drenadas? Existen básicamente dos aproximaciones. Una es emplear parámetros efectivos, C', Φ' y ángulo de dilatancia,
que es un proceso laborioso, pero es confiable. Y después hay otra aproximación que consiste en emplear parámetros no drenados, o sea, resistencia al corte no drenada SU. Es un método muy práctico y expeditivo, pero es simplemente peligroso. En Plaxis se sugieren 3 métodos para hacer análisis no drenado. Un método que es enteramente correcto, que está aquí, el método A, en el cual se ponen parámetros de rigidez como E50 ref, parámetro del modelo hiperbólico. Se ponen parámetros de rigidez y de resistencia, siempre efectivos, y se impide el cambio de volumen simplemente imponiendo que la deformación va a ser a volumen constante. Esto es un truco matemático que vamos a ver dentro de un ratito. Otra manera es poner parámetros de rigidez efectivos, pero parámetros de resistencia al corte totales. Entonces la resistencia al corte no drenada en todo el material no es un resultado de C' y Φ' y presión de poros, como se vio en la filmina anterior. Es un dato de entrada. En este caso, tenemos asegurado que la resistencia al corte va a quedar bien reproducido, pero es probable que perdamos un montón de otras características que necesitamos del material, como por ejemplo una estimación de deformaciones. Y después hay un método C, que no sé ni por qué existe, voy a tacharlo ya mismo, que consiste en tomar parámetros en presiones totales, poner módulo de Poisson 0,5 y resistencia al corte no drenada. Esa cosa no hay que usarla, simplemente es como si fuera una goma en vez del suelo, no tiene en cuenta que el suelo es un medio poroso, puede llevar y ha llevado a cálculos peligrosos que han tenido problemas. Recomendamos enfáticamente que no se use el método C y recomendamos tibiamente que no se use el método B. Método A, parámetros efectivos. La deformación a volumen constante se impone imponiendo una rigidez al agua. Esta rigidez que se usa para el agua es un valor menor al real valor de rigidez del agua porque es una técnica de penalización. Si se pusiera la rigidez del agua, quedaría solamente en la diagonal de la matriz de rigidez del problema de elementos finitos y quedaría una matriz muy mal condicionada. Por una cuestión de estabilidad numérica se usa un valor de rigidez del agua menor al real, pero igual suficiente como para asegurar que la deformación volumétrica del conjunto es despreciable. Y se calcula el problema de valores de contorno con 2 fases a la vez, o sea, se calcula a la vez el equilibrio de la fase agua y el equilibrio de la fase suelo. La suma de las tensiones de ambas fases equilibran con las cargas exteriores. Este es el único método que se puede usar para plasticidad con endurecimiento. HSM, SSM, HS-Small, cualquier modelo de plasticidad con endurecimiento disponible en FLAC, Phase 2, RC2. Si hay plasticidad con endurecimiento, hay que usar parámetros efectivos, método A únicamente. Ventajas del método: responde razonablemente al comportamiento real de los suelos, por lo menos en la medida que el modelo constitutivo es capaz de reproducirlo, y calcula correctamente la resistencia no drenada SU en cada punto, porque calcula en cada punto las tensiones totales y la presión de poros, con lo que puede calcular la presión efectiva en cada punto y con él la resistencia al corte no drenada. Como desventajas, tiene una calibración que es laboriosa y con el modelo de Mohr-Coulomb no se puede obtener la resistencia al corte no drenada correcta. Lo vamos a ver en un video dedicado. El método B, que impone la resistencia al corte no drenada S sub U. En este caso el material cambia de volumen, pero no genera presión de poros, porque estamos apagando el agua e imponiendo la resistencia no drenada como un dato de entrada. O sea que se pueden hacer análisis relativamente aproximados, aunque no conociéramos Φ'. Por ejemplo, de una arcilla conocemos SU, no conocemos Φ', y a pesar de eso podríamos hacer un modelo de elementos finitos. No es razonable. Si no conocemos Φ' de nuestro material, no deberíamos hacer un modelo de elementos finitos. Además, el método B evita el cálculo potencialmente incorrecto de la resistencia al corte no drenada SU del modelo de Mohr-Coulomb. En realidad, nunca habría que hacer análisis no drenados con el modelo de Mohr-Coulomb. Como desventajas, se pierde el aumento de la resistencia al corte no drenada con la consolidación. No se puede hacer análisis drenado seguido con no drenado porque
Durante el análisis no drenado no se generan presiones neutras, porque aquí no estamos poniendo un material que tiene un cambio de volumen que cambia la presión neutra, simplemente estamos imponiendo un material que tiene una resistencia al corte constante. Y esta técnica del método B no se puede usar en los modelos de plasticidad con endurecimiento. Después, método C, voy a ver si puedo enfatizar este asunto, no lo use, en ningún caso, no lo use. Asume un material no poroso que impone resistencia al corte no drenada y coeficiente de Poisson 0,5. Y en final resuelve un problema geotécnico como si el suelo fuera una goma, una gelatina sin fricción. O sea, reemplaza el material por otro que no tiene nada que ver, con un comportamiento mecánico totalmente diferente. La ventaja es que es parecido de pinta a los métodos analíticos, con lo que está en la zona de confort de los ingenieros geotécnicos. Estamos fáciles porque es fácil de encontrar un libro con resultados analíticos basados en este concepto, pero por supuesto los resultados analíticos se hacen y cuando no funcionan no se publican y cuando funcionan hay un resultado. Cuando lo pones todo esto en una malla de elementos finitos, podés esencialmente ir a parar a cualquier lado. Como desventajas, el valor Nu 0,5 es muy dañino para las simulaciones, da simulaciones en las que toda la deformación es esencialmente a volumen constante y bueno, se generan distribuciones de tensiones que son muy diferentes a las realistas. No se predice, por supuesto, presión de poros porque directamente no hay agua ni poros. Se ignora completamente el comportamiento real del terreno y se generan deformaciones no realistas que hasta pueden ser absurdas. Enfaticemos, no use el método C. No use rigidez no drenada con coeficiente de Poisson 0,5.